La paz de Nishies, 421-415 a.C. La paz de Nishies, firmada en el año 421 a.C., fue un intento de poner fin al primer y prolongado tramo de la Guerra del Peloponeso, conocido como la Guerra Arquidámica. Este tratado de paz temporal recibió su nombre de Nishies, el líder ateniense que fue una figura clave en las negociaciones. Sin embargo, la paz de Nishies no logró traer una paz duradera, sino que más bien sirvió como una tregua frágil y precaria en un conflicto que ya había causado mucho sufrimiento y destrucción en toda Grecia. Después de 10 años de lucha agotadora, ambas partes se encontraban exhaustas. Atenas había sufrido una devastadora epidemia de peste y numerosas bajas en el campo de batalla, mientras que Esparta y sus aliados también estaban desgastados por las constantes incursiones y la prolongada guerra. La muerte de importantes líderes como Pericles en Atenas y la creciente presión interna llevaron a ambos bandos a buscar una solución temporal para recuperar fuerzas y recursos. El Tratado de la Paz de Nishies estipulaba que debía durar 50 años y contenía varios términos clave. Restauración de territorios. Ambos lados acordaron devolver la mayoría de los territorios y ciudades capturados durante la guerra. Esto incluía la devolución de Anfípolis a Atenas y la retirada ateniense de Pilous, una base estratégica en el Peloponeso. Liberación de prisioneros. Se acordó la liberación de todos los prisioneros de guerra capturados durante el conflicto. Relaciones de alianza. Se reconoció la autonomía de las ciudades-estado griegas, con el compromiso de no interferir en sus alianzas. Esto significaba que Atenas y Esparta respetarían las alianzas existentes y no intentarían atraer a nuevos miembros de la esfera de influencia del otro. Defensa mutua. Ambas partes acordaron defenderse mutuamente en caso de que una tercera parte atacara, una cláusula que reflejaba la esperanza de estabilizar la región y prevenir la expansión de la guerra. Aunque la paz de Nishies parecía un avance significativo, en la práctica fue una paz incompleta y problemática. Varias ciudades-estado aliadas de Esparta, como Corinto y Tebas, se opusieron al tratado y se negaron a cumplir con sus términos. Además, la desconfianza mutua entre Atenas y Esparta persistió, con ambas partes sospechando de las intenciones del otro. La tregua se vio comprometida por una serie de incidentes y conflictos menores. Un año después de la firma del tratado, en 420 a.C., Atenas formó una alianza con Argos, Mantinea y Elide, ciudades-estado que eran rivales de Esparta. Esta nueva coalición creó tensiones adicionales y llevó a un conflicto armado entre Argos y Esparta en 419 a.C., conocido como la Batalla de Mantinea. Uno de los mayores golpes a la paz de Nishies fue la expedición siciliana de Atenas. En 415 a.C., Atenas, bajo la influencia del carismático pero controvertido líder Alcibíades, decidió lanzar una ambiciosa expedición militar para conquistar Siracusa en Sicilia. La expedición terminó en desastre, con la completa destrucción de la flota y el ejército ateniense en 413 a.C. Este fracaso debilitó enormemente a Atenas y animó a Esparta a reanudar las hostilidades. La paz de Nishies finalmente colapsó por completo en 413 a.C. cuando Esparta reanudó las operaciones militares a gran escala contra Atenas. La guerra entró en su fase final y más destructiva, conocida como la Guerra de Celeica o Jónica, que duraría hasta la derrota final de Atenas en 404 a.C. La paz de Nishies fue un esfuerzo valiente pero en última instancia fallido para poner fin a uno de los conflictos más devastadores de la antigua Grecia. Aunque ofreció un breve respiro, la paz fue demasiado frágil para sostenerse en un entorno de profundas rivalidades y desconfianzas. El tratado no logró abordar las causas subyacentes del conflicto, y los eventos que siguieron demostraron que la guerra del Peloponeso estaba lejos de haber terminado. La guerra de Celeica o Jónica, 415-404 a.C. La guerra de Celeica o Jónica, que tuvo lugar entre el año 415 y el año 404 a.C., fue la fase final y más devastadora de la Guerra del Peloponeso. Esta etapa del conflicto se caracterizó por un cambio en la estrategia y la intervención de Persia, lo que tuvo profundas repercusiones en el curso de la guerra y en el destino de las ciudades-estado griegas. Tras la desastrosa expedición siciliana de Atenas, en la que la flota y el ejército atenienses fueron completamente destruidos, Esparta vio una oportunidad para reanudar la guerra y aprovechar la debilidad ateniense. Esparta, bajo el liderazgo del general Gilipo y más tarde de Lisandro, comenzó a recibir apoyo financiero y naval de Persia. El apoyo persa fue crucial,
ya que permitió a Esparta construir y mantener una flota capaz de desafiar a la poderosa armada ateniense. Una de las primeras acciones de Esparta en esta fase fue la ocupación de Decelia en el año 413 a.C. Decelia, una fortaleza situada al norte de Atenas, permitió a los espartanos establecer una base permanente en el Ática, desde donde podían lanzar incursiones constantes y cortar las rutas de suministro a Atenas. La ocupación de Decelia tuvo un efecto devastador en la economía ateniense, al obligar a los campesinos a abandonar sus tierras y buscar refugio en la ciudad, aumentando aún más la presión sobre los recursos de Atenas. La intervención persa en el conflicto griego fue motivada por el deseo de debilitar a ambas potencias y restaurar el control persa sobre las ciudades-estado griegas en Asia Menor. El sátrapa persa Tisafernes jugó un papel crucial en la financiación de la flota espartana. Más tarde, el sátrapa Farnabazo también ofreció apoyo. Esta alianza permitió a Esparta construir una flota competitiva, lo que cambió el equilibrio del poder naval en el Egeo. Atenas, a pesar de sus grandes pérdidas, no se rindió fácilmente. Tras la derrota siciliana, Alcibíades, un líder controvertido que había desertado a Esparta y luego a Persia, regresó a Atenas. Alcibíades ayudó a restablecer la moral y la estrategia ateniense, logrando algunas victorias navales significativas en el Helesponto, como la batalla de Cícico en 410 a.C., donde los atenienses destruyeron la flota espartana. La guerra se caracterizó por una serie de batallas navales cruciales. Atenas logró algunas victorias importantes, pero también sufrió derrotas críticas. La batalla de Arginusas en 406 a.C. fue una victoria naval ateniense, pero los comandantes fueron posteriormente ejecutados por no rescatar a los náufragos, lo que debilitó aún más el liderazgo ateniense. El general espartano Lisandro fue un comandante decisivo en esta fase de la guerra. Con el apoyo persa, Lisandro reconstruyó la flota espartana y adoptó una estrategia más agresiva. La batalla decisiva tuvo lugar en Egospótamos en 405 a.C. La flota ateniense, anclada y desprevenida, fue sorprendida y destruida por Lisandro. Esta derrota dejó a Atenas sin una flota, esencialmente indefensa. Con su flota destruida y sus rutas de suministro bloqueadas, Atenas se vio obligada a rendirse en 404 a.C. Esparta impuso duros términos de rendición, los muros largos de Atenas fueron desmantelados, la flota ateniense fue reducida a 12 barcos y la Liga de Delos, el imperio marítimo ateniense, fue disuelta. Atenas quedó bajo un régimen oligárquico conocido como los 30 tiranos, impuesto por Esparta. La guerra de Celeica o Jónica y la guerra del Peloponeso en su conjunto tuvieron profundas repercusiones en Grecia. Atenas, que alguna vez fue una potencia preeminente, quedó debilitada y humillada. Aunque Esparta emergió como la principal potencia hegemónica, también quedó agotada y su dominio fue breve. La guerra dejó a muchas ciudades-estado griegas devastadas y económicamente arruinadas, preparando el terreno para la eventual conquista de Grecia por Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno. El conflicto también marcó un cambio en la naturaleza de la guerra griega, con un aumento de la brutalidad y el uso de la guerra como una herramienta de dominación política. Si te gustó esta narración de la guerra del Peloponeso, comparte y comenta. No olvides suscribirte a mi canal.